Y la esencia de esta serie, el principio fundamental de esta serie, que voy a repetir los próximos domingos, es esta frase muy sencilla, y es: no podemos ser llenos del Espíritu sin habernos vaciado de nosotros mismos. Mi mamá decía que si no sacaba la ropa del closet, la ropa vieja, entonces nunca iba a llegar la ropa nueva. Así que yo me apuraba a sacar esa ropa todo el tiempo, para que llegara ropa nueva. A veces tenemos el closet tan acumulado y tan lleno de cosas que ya no tenemos dónde tenerla. Así que vaya sacando lo que usted no necesita, empiece a donar su ropa. Pero ese no es el punto del mensaje. El punto es la ropa que tenemos en nuestra alma, acumulada. Estamos tan llenos de nosotros mismos y de cosas de nosotros, buenas y malas, que no hay espacio en nosotros para el Espíritu Santo. De eso se trata esta serie. Y la serie está basada en el marco de la celebración, de pronto, del calendario litúrgico, que es el Pentecostés. Han escuchado que se celebra en algunos sectores religiosos el Pentecostés. Bueno, Pentecostés significa 50 días. Eso es lo que significa Pentecostés. Por eso la serie se llama 50 días. Hay que en vez de ponerle Pentecostés, le puse 50 días, que es lo que entendemos nosotros, ¿no? Son 50 días porque es lo que pasa o lo que pasó, o por lo menos así era como estaba establecida. Empezando desde la Pascua, se contaban 50 días hasta el día de Pentecostés, que era la fiesta de las primeras cosechas. Y había una celebración, los hombres tenían que asistir al templo ese día y tenían que compartir su alimento con los demás y ser generosos con las personas pobres. Celebraban sacerdotes con personas en general, con personas pobres, de todo tipo de clase social. Y no es casualidad que el Pentecostés, el que conocemos y el que entendemos, el que recordamos como Pentecostés, que es la llegada del Espíritu Santo a la tierra, o la manifestación, porque no era que no estaba, la manifestación del Espíritu Santo en la tierra de una manera muy visible, se hubiera dado justamente en el día de Pentecostés o en la fecha de Pentecostés. Cuando Jesús estaba en la tierra con sus discípulos, estaba a punto de ser entregado, de ser apresado para ser juzgado, para ser llevado a la cruz. En ese día, esa última noche, Jesús está hablando con sus discípulos, dándoles sus últimas lecciones y recordatorios de lo que viene, y entre esas cosas les dijo en Juan 16:7: pero yo les digo la verdad. Jesús les está hablando: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. En otras palabras, lo que Jesús les está diciendo es que lo importante aquí no es solamente que se den cuenta que yo me voy a ir, sino que el Espíritu Santo viene. Y es necesario que eso pase, porque cuando el Espíritu Santo venga, ya no será alguien que está con ustedes ahí, sino seré yo estando dentro de ustedes. Pero eso no puede pasar si yo estoy aquí. Ustedes de alguna forma dependen de mi presencia. Y yo necesito que entiendan que mi presencia va a estar dentro de ustedes. Por eso yo me tengo que ir. Él les está explicando: me tengo que ir, voy a morir. Entiendan que me voy a morir en la cruz. Ellos todavía no lo entendieron, y no lo entendieron hasta el paso de los meses. Pero era necesario que el Señor se fuera para que llegara el Espíritu Santo. Ahora, nosotros como cristianos, cuando empezamos nuestro caminar con Cristo, conocemos también el Espíritu Santo. Empezamos una nueva vida. Esta nueva vida es la vida del Espíritu de Dios en nosotros. Ya no tenemos a Jesús en cuerpo presente aquí, tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Empieza una nueva vida. Pero muchas veces queremos iniciar el caminar con Dios estando llenos de nosotros mismos. Y no podemos ser llenos del Espíritu Santo si estamos llenos de nosotros mismos. ¿De qué nos llenamos? Nos llenamos de nuestro intelecto,
Nos llenamos de nuestras ideas, nos llenamos de expectativas, nos llenamos de desilusiones, de traumas, de cargas del pasado, de nuestro ego, nos llenamos de todo. Ahí hay cosas buenas y malas. Porque el tener criterio, conocimiento y capacidad de análisis no es malo, pero estamos tan llenos a veces de nosotros mismos que no permitimos que lo que Dios tiene entre a nosotros porque bloqueamos ese entendimiento. A veces queremos hacer a Dios a nuestra manera, según lo que tenemos en nuestra mente, y no se puede. Por eso era necesario que Jesús se fuera, para que iniciáramos una nueva vida. Porque el Espíritu Santo en nosotros, en esta nueva vida, nos capacita para cumplir una misión en la tierra. Cuando usted conoce a Cristo, entra al entendimiento de que existe en esta tierra, de que nació en este mundo para cumplir un propósito. Los cristianos no podemos andar por la vida sin propósito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros y ese Espíritu en nosotros nos lleva a cumplir una misión. Si yo no estoy claro de cuál es mi misión en esta tierra, seguramente no le he permitido al Espíritu Santo llenarme a plenitud, porque estoy lleno de mí y de mis criterios y de mis ideas y de mis confusiones y no estoy permitiendo que sea Él quien vaya dirigiendo mi camino. Pero si dejo que Él dirija mi camino, seguramente empiezo a descubrir cuál es mi propósito. Entonces, qué importante es que seamos llenos del Espíritu Santo. Qué importante es tener al Espíritu de Dios en nuestra vida. Nosotros siempre pensamos en Pentecostés desde aquel versículo bíblico de Hechos, capítulo 2, versículo 1. Usted se lo sabe seguramente de memoria. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego repartiéndose y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Entonces entendemos la llegada del Espíritu Santo ahí. Decimos, ahí se manifestó el Espíritu Santo. Cuando decimos el día de Pentecostés, ¿qué es lo primero que pensamos? Ese día en que las lenguas aparecieron como fuego sobre las cabezas. Pero el Pentecostés existe mucho antes de ese acontecimiento. Los judíos lo celebraron por generaciones. Si usted encuentra en el Antiguo Testamento diferentes textos bíblicos, Levíticos, Números, Deuteronomio, cómo se celebraba el Pentecostés. Era una fiesta establecida por Dios para el pueblo judío, donde se traían primicias al templo y se celebraban. Pero la llegada del Espíritu Santo fue tan solvente, tan impresionante, que entonces para nosotros Pentecostés es ese día. Pero Pentecostés era mucho más atrás. Ellos celebraban Pentecostés después de la Pascua, 50 días. Jesús muere en la Pascua. Y empiece a notar cómo Dios tiene una capacidad increíble para hacer estas cosas, estas coincidencias, o como dicen ahí, las diosidencias, ¿no? De encajar aspectos puntuales que tienen significado. Y entonces en la Pascua moría un cordero como una forma de sacrificio por los pecados de los demás, recordando aquel evento cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y tenían que matar un cordero y poner su sangre en los postes de su puerta para que los primogénitos no murieran, perpetuaran la descendencia, tuvieran protección del ángel de la muerte. Y celebraban la Pascua, recordando aquel evento. Y Jesús muere justo en la Pascua, como diciendo, este es el Cordero, su sangre que ha sido derramada, ahora está puesta para siempre en los postes de tus puertas para que el mal no te toque. Y pasaron 50 días después de ahí, para que llegara el día de Pentecostés, de la fiesta de Pentecostés, y ahí se manifestó el Espíritu Santo. Y en Pentecostés, cuando ellos celebraban Pentecostés, iban al templo, traían ofrendas al templo, y cuando veían a personas en las calles, se sentaban con ellos a ofrecer comidas, a compartir con ellos como si no hubieran clases sociales.
Era una época de justicia, era una época de paz, de convivencia. Para eso era el Pentecostés, para recordarle al pueblo que tenía que pensar en los demás, no solo en sí mismos. Y uno dice, wow, el Espíritu Santo aparece en ese lugar o en ese acontecimiento donde hay un montón de gente. Por eso usted cuando lee Hechos 2 ve que dice que había un montón de hombres que estaban en ese lugar y los escucharon a ellos hablar en otras lenguas y todo esto porque estaban reunidos en Pentecostés. Y el Pentecostés es el Espíritu Santo en nosotros, llevándonos a cumplir la misión de hacer justicia y paz en el mundo. ¿Se da cuenta de todas estas coincidencias? Son impresionantes lo que Dios hace. Pero pasaron 50 días desde la Pascua hasta este Pentecostés en que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasó en esos 50 días? ¿Qué vivieron los discípulos en esos 50 días esperando? Porque recuerde que ellos fueron donde estaba Jesús, lo vieron morir, se escondieron, Jesús se les aparece, a ellos les cuesta creer, finalmente creen, lo ven irse al cielo y Jesús les dice, ahora sí, me voy, vayan y esperen al Espíritu Santo que les prometí, va a llegar. Vayan y espérenlo, y ellos se van a esperar, están orando en aquel lugar, nombran a un sucesor de Judas, ¿sí? a un nuevo apóstol que cumpliera el rol de Judas, y mientras están orando, justo el día de Pentecostés, llega esta manifestación del Espíritu Santo, y comienza a vivirse la era del Espíritu, la era de la iglesia, la era donde los seguidores de Jesús empiezan a llevar a Jesús al mundo. Pero esos 50 días fueron críticos en la vida de estos hombres. Y algunos acontecimientos de lo que pasó en esos 50 días tienen relación con nosotros. Y justamente de eso se trata esta serie. De lo que pasó en esos días, porque lo primero que pasó en esos días, desde la Pascua hasta la llegada del Espíritu Santo, para que ellos pudieran ser llenos del Espíritu, lo que pasó es que tuvieron ellos que vaciarse de sí mismos. Entonces esta época o esta celebración no solamente es venir y decir yo quiero tener al Espíritu Santo en mi vida, yo quiero tener el poder de Dios en mi vida, porque Jesús les dijo, van a recibir poder cuando venga el Espíritu, y la gente quiere el poder, la gente quiere la manifestación, la gente quiere la viveza del Espíritu Santo en ellos. Pero no podemos recibir la verdad del Espíritu de Dios en nosotros si estamos llenos de nosotros mismos. Esta serie es como un camino. Yo hice como un mapa para ilustrarles a ustedes de lo que consiste o lo que significa esta serie. Estos 50 días son un camino, son un recorrido. Tenemos que atravesar en este recorrido el valle de las expectativas no cumplidas. Lo primero que tiene que pasar en nosotros es que seamos llevados a un valle donde nuestras expectativas son puestas a prueba, son confrontadas y algunas son destruidas. No es fácil cuando nuestras expectativas se explotan. Nos cuesta lidiar con la desilusión de las expectativas, pero voy a hablar un poquito más sobre ellas más adelante. En este recorrido también tenemos que cruzar un lago. Tenemos que cruzar el lago de las despedidas dolorosas, de aquello de lo que nos tenemos que despojar y lo que tenemos que dejar atrás para poder tomar lo que viene hacia adelante. Y eso también nos confronta, porque cuando nosotros decidimos seguir a Dios, hay cosas de nosotros que tenemos que dejar atrás. Y nuestra vida va a cambiar, pero no va a cambiar si yo sigo siendo la misma persona, si sigo haciendo lo mismo que siempre hacía. Muchas cosas de mí tienen que ahogarse en este lago. Yo tengo que meterme dentro de este lago y quizás experimentar que me estoy ahogando hasta que una parte de mí muera. Porque entonces voy a resucitar a la nueva vida en el Espíritu. El recorrido continúa, porque entonces no se terminó ahí. Ya nos confrontaron las expectativas, ya nos ahogaron al yo propio.
Y ahora tenemos que subir el monte de las oraciones no contestadas. Todo aquello que a veces pedimos y no recibimos. Todo aquello que estamos orando para que pase y no pasa. No pasa. Y es como subir un monte, se vuelve desgastante. Estamos orando y buscando y llegamos a decir, ¿será que Dios no me está escuchando? ¿Será que Dios no existe? ¿O será que a Dios no le importo? A lo mejor no tengo rango para que Dios me escuche. ¿Qué tengo que hacer para que Dios me oiga? ¿Tengo que hacer más cosas? ¿Ayunar más? ¿Orar más? ¿Ir más a la iglesia? ¿Dar todo mi dinero? ¿Qué tengo que hacer? La gente hace cosas para tratar de que Dios los escuche porque están subiendo una montaña esperando que Dios les responda y parece que no hay respuesta. Incluso a veces parece que Dios no está. Tenemos que subir el monte de las oraciones no contestadas. Y entonces, cuando ya hayamos sido vaciados de nosotros mismos, empezaremos a ser llenos del Espíritu Santo. Es un recorrido doloroso. Es un recorrido que nos puede costar. Ahí es donde decimos que la vida cristiana puede ser difícil. Pues no es porque la vida en sí sea difícil, es porque tenemos que ser confrontados una y otra vez con cosas de nosotros que nos cuestan. Ser llenos del Espíritu no es hacer cosas, es ser vaciados de nosotros. Dios en nosotros no puede estar viviendo si estamos llenos de nosotros mismos. ¿Han visto ustedes estos episodios de las personas que son acumuladoras? Que no pueden deshacerse de las cosas y van acumulando, y cuando esto se vuelve crónico, no hay espacio en la casa ni para caminar, no hay dónde pasar, porque tienen cualquier cosa ahí, hasta ratas y todo. Se les murió el gato y no lo encuentran. Y hacemos eso nosotros en nuestra vida. De alguna manera somos acumuladores del alma. Vamos llenándonos de cosas, de recuerdos, de situaciones, de experiencias, de desilusiones, y las tenemos todas en casa, y cuando conocemos a Dios decimos, wow, Dios sí, ¿verdad? Dios es lo máximo, yo lo necesito en mi vida. ¿Sabes qué? Voy a buscar a Dios, voy a empezar a hacer las cosas bien. Y le abrimos la puerta, Señor, ven a mi vida, eres bienvenido, pasa, quiero vivir contigo. Y Dios dice, bueno, pero espérate, es que ¿por dónde paso? Aquí no hay espacio. ¿Dónde está tu sofá para sentarme a conversar contigo? Y que bueno, lo tengo lleno de recuerdos del pasado, dolorosos, ¿no? Mejor busquemos otro espacio. Bueno, vamos a la cocina y nos tomamos un café. Señor, es que se me puso mala la comida porque ahora me estoy alimentando solo de cosas malas. Bueno, busquemos tu habitación, a lo mejor encontramos un espacio cómodo, ¿no? Señor, es que allá no se puede ni entrar. Que no te puedo decir que hay allá, Señor. Es más, la llave la tiré por allá, la perdí y cerré la puerta. Porque estamos tan llenos en nuestra casa de nosotros mismos. Que Dios dice, bueno, pero vamos a la terraza. Señor, tengo una biblioteca de conocimientos y de racionalidades sobre ti que no encajan contigo. Entonces, si tú me dices algo, no te voy a creer porque tengo ya conocimientos previos sobre ti que no tienen que ver contigo. ¿Dónde entra Dios en nuestra vida? Entonces terminamos diciendo, bueno, no, ya yo intenté a Dios, pero no funcionó. Claro, porque estabas lleno de ti mismo. No había espacio en tu casa para Él. Y la única manera de que Él entre a tu casa es que le digas, Señor, voy a hacer este recorrido contigo. Voy a hacer el recorrido del Pentecostés. Los discípulos tuvieron que hacer este recorrido también. Los discípulos estaban ilusionados con Jesús. Ellos habían esperado al Mesías por años, por generaciones. Las profecías para el pueblo judío en su religión tradicional era esperando que llegara el Mesías. Y decían, un día el Mesías va a llegar y entonces va a tomar a estos romanos
los va a meter bajo sus pies y ellos van a tener que adorar a Jesús, a nuestro Dios, a nuestro Mesías. Y cuando Jesús aparece arrastrando multitudes, haciendo milagros impresionantes, cosas, ellos decían, wow, si Jesús multiplicó panes y peces, puede multiplicar espadas. No hay nada imposible para Él. Jesús puede mover una revolución que destrone a Roma porque hace cosas maravillosas. Él es el Mesías. Esos hombres iban a cambiar al mundo. Y ellos esperaban que Jesús cambiara el mundo. Tenían expectativas sobre su Jesús, sobre su Mesías. Cuando ellos le decían unos a otros, oigan, encontré al Mesías. Andrés se fue y le dijo, Santiago fue y le dijo a Andrés, no sé cómo fue la cosa, Felipe, encontré al Mesías, ven a conocerlo. Porque tenían expectativas de ese Mesías, se habían hecho ilusiones acerca de Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Se llevó a estos hombres a través del recorrido de Pentecostés. Se sacrifica en la cruz. Y comienza para ellos un recorrido. Mire, si ellos estaban ilusionados y tenían ideas acerca de Jesús, que todavía Jesús muere en la cruz y ellos no entienden todas las cosas. No entienden de qué se trata esto. Solo les voy a hacer la mención de los versículos bíblicos rápidamente, que nos dice que los discípulos tenían una impresión de Dios y de Jesús equivocada. Lucas 24:7 dice, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellos se acordaron de sus palabras y regresaron al sepulcro. Aquí estamos hablando cuando Jesús murió. Regresaron al sepulcro, anunciaron todas las cosas a los 11, las mujeres anunciaron a los 11 apóstoles y todos los demás. María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, también las demás mujeres, con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras le parecieron como disparates, no les creyeron. O sea, las mujeres vieron la tumba vacía, vieron al ángel, salieron corriendo de los discípulos y le dijeron, oigan, ¿se acuerdan que Jesús dijo que iba a resucitar? Resucitó. Y a ellos les parecieron que eran disparates, no le creyeron. Estas mujeres locas, ¿qué les pasa? Qué poco respeto a los muertos. ¿Eh? No entendían todavía. Lucas 24:19. ¿Qué cosa les preguntó Jesús? Y ellos dijeron, las referencias a Jesús Nazareno. Acuérdense, este es el evento donde ellos están caminando y aparece un hombre después de que Jesús ha muerto. Y este hombre es Jesús, y Jesús los escucha hablar y les pregunta, oigan, ¿y de qué están hablando? Y entonces ellos dicen, ¿cómo que de qué cosas? Las referencias a Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso, son los discípulos hablando, discípulos de Jesús. Profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Dije, esperábamos. O sea, nos desilusionó. Y además de todo esto, este es el tercer día desde aquellas cosas sucedieron. O sea, imagínense, tenemos 3 días de luto. No de celebración, de luto. Entonces Jesús murió, lo ven caminando con ellos, ni siquiera lo reconocen. Y siguen diciendo, esperábamos que Él era. Y resultó ser que no. Fue un hombre grande y poderoso, pero no era. Hechos 1:6, cuando Jesús está a punto de ascender al cielo. Entonces los que estaban reunidos, los discípulos que estaban reunidos, le preguntaron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo a Israel? O sea, ahora que ya resucitaste, ya te creímos que resucitaste, entonces ya ahora sí, vamos a tomar armas. Aquí ya movilizamos a la gente que está lista. ¿Restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Lo que estaba hablando de un elemento político.
¿Vas a restaurar? Sí, vamos a ser nosotros el reino que se va a imponer y que le va a hacer oposición a Roma. Y Jesús les dice, no les corresponde a ustedes saber cuándo, ni los tiempos, ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. O sea, ¿de qué me están hablando? Todavía no están entendiendo. O sea, yo no sé si Jesús se desilusionó de ellos también. Estoy a punto de irme y ustedes van a seguir con esta tarea y ahora me están preguntando, ¿qué? Los discípulos no estaban entendiendo todavía. Ellos necesitaron este recorrido de Pentecostés para que pudieran ser llenos del Espíritu Santo, porque si ellos seguían con sus ideas acerca de Dios, las que tenían basadas en la religión, en la tradición, no iban a poder recibir al Espíritu Santo. No iban a poder. Porque sabe, algo que tenía que salirse de ellos y morir en ellos era la idea de que Dios era judío, de que el Espíritu Santo era judío, de que era propiedad privada y exclusiva de los judíos, como ellos lo pensaban. No, Dios es judío, Dios es nuestro, o sea, nosotros somos el pueblo. Los demás son los reinos que se van a inclinar delante de nosotros. Pero Dios y el Espíritu Santo, en este caso, solo se va a manifestar a los judíos. Y usted ve que esto pasó en el libro de los Hechos. De la nada se sorprendieron al ver que el Espíritu Santo se le manifestaba a los no judíos. Dijeron, espérate, algo está pasando aquí. ¿Cómo pudieron entender eso? ¿Cómo pudieron aceptar aquello? Porque tuvieron que vivir un Pentecostés o un camino a Pentecostés que matara en ellos su idea, su ilusión, su teología de Dios. Ellos creían como judíos que Dios era suyo. No es ni para usted era Dios, sino para ellos. Pero no puedes ser lleno del Espíritu si no te has vaciado de tus propias ideas acerca de Dios. Es que si queremos caminar con el Dios real, tenemos que conocer al Dios real. Y sabe, la mayoría de la gente en este mundo, o vamos a decirlo más específico, la mayoría de la gente en Occidente, en este lado del mundo, en Latinoamérica, ha conocido a un Dios que no es el real. Y muchos de ellos tienen resistencia al Dios que creen haber conocido, del que cree que saben algo. Y lo peor es que nosotros mismos, los cristianos, somos los que hemos enseñado a ese Dios. Si usted hizo el estudio, pudo leerlo. Tenía que ver con las expectativas que nos hacíamos de Dios, porque vamos a ser muy, muy honestos. Nuestra generación anterior se trataba de pastores que en su mayoría eran hombres de gran vocación, de gran entrega, pero con muy poco conocimiento de la palabra. Fluían en el Espíritu, tenían este amor por la gente, esta pasión por las personas, pero poco conocimiento. Ahora tenemos el peligro de caer en el otro extremo, estar llenos de conocimiento, tener toda la teología, todos los maestros, todos los seminarios, todos los institutos y no tener pasión ni vocación en lo que hacemos. Y necesitamos encontrar ese punto de equilibrio donde nosotros podamos aprender, desarrollar nuestra capacidad, estudiar la palabra como debe ser, con herramientas correctas en el estudio de un libro que no es escrito en este tiempo y por lo tanto habla de una época que ya no existe, pero que tiene principios eternos y que saberlos encontrar no siempre es fácil. Usted puede ser que está haciendo un hueco en su casa para enterrar a su perro, para quemar basura, botar basura, enterrar basura. Y de la nada encuentra una ollita pequeñita y dice, oh, wow, mira, me encontré una reliquia, y va y la lleva a que la valoren y le dicen, sí, esta reliquia es del 1200 tanto, wow, se encontró una reliquia arqueológica, pero usted no es arqueólogo. Entonces usted dice, bueno, debe ser que debajo de esta casa tenemos algún cementerio de algo, ¿no?
vamos a rebuscar por acá. Pero como usted no sabe nada de arqueología, destruye todo lo que hay ahí. Necesita alguien que realmente sepa cómo sacarlo. Entonces a veces llegamos a la palabra y encontramos una reliquia y nos parece fundamental y grandiosa, y lo es. Entonces queremos buscar más, pero como no tenemos los recursos correctos, destruimos la evidencia y lo que obtenemos son pedazos de algo incompleto. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de nuestros anteriores pastores o líderes, con esta pasión que tenían, nos enseñaron a un Dios que no es el Dios bíblico, sino el Dios que interpretaron en la Biblia. Pero no siempre la interpretación fue la correcta. Tenemos que tener cuidado con las expectativas. ¿Qué creemos acerca de Dios? ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Sabe de qué se trata esto de venir a la iglesia cada semana? De conocer a ese Dios y decir, mira, yo tenía este concepto, creo que estaba equivocado. Porque hemos aprendido cosas de Dios que no son verdaderamente Dios. Es más, como estaba plasmado en el estudio, hemos recibido mensajes de Dios que Dios nunca dijo. Alguna vez alguien le dijo, yo te llevaré a las naciones. Y yo me imagino a Dios por el otro lado diciendo, yo dije eso. ¿Cuándo? Que no me acuerdo haber dicho eso. Yo te voy a sanar. Dios se queda como que, espérate, ¿dónde está? Porque es que tenemos que entender al Dios que está en la Biblia, el Dios que es sanador. Y tenemos que entender qué significa eso. Entonces, cuando Dios habló, ¿cuándo fue Él realmente? Ahora, no estoy diciendo que todas las veces que te dicen eso es mentira. Pero hay que saber, ¿fue realmente Dios? ¿Es el Dios que conozco en la Biblia? Porque a veces nos sometemos a muchas situaciones y decimos, es que Dios dijo y no hizo. Pero entonces eso contradice con la verdad de Dios. Dios no puede mentir. Dios no se equivoca. Dios no falla. Dios no va contra su propia palabra. Entonces Dios no se puede equivocar. Seguramente el que se equivocó fue el que le dio el mensaje. Y sabe, a veces Dios nos sana, pero no porque no tenga poder. Porque yo conozco gente, o conocí gente, que servía a Dios y que amaba a Dios, y que un cáncer se los llevó. Y uno diría, entonces Dios no lo sanó porque no quiso, porque no es sanador, porque era mentiroso. Que Dios sea sanador no significa que nos va a sanar a todos. Jesús estuvo caminando en medio de las multitudes y sanaba un montón, y un montón de gente se quedó sin sanidad. Entonces, si no entiendo al Dios verdadero, me hago expectativas de este Dios que no son. Y entonces después creo que Él se equivocó y que Él mintió, y a lo mejor yo fui el que equivocó la interpretación. Y nos ha hecho mucho daño hacernos expectativas sobre Dios que no son reales. Nos desilusionamos de eso. Porque decimos, no, es que cuando venimos al Señor todo sale bien. Y eso es mentira. Ahora Dios nos cambia la vida. Aprendemos a vivir diferente. Dios te puede prosperar financieramente. Tiene la capacidad y el poder para hacerlo. Pero no significa que si no tienes tantos recursos, no tienes a Dios en tu vida o estás en pecado. Entonces tenemos que entender al Dios de la Biblia y cómo creemos que ese Dios interactúa en nuestra vida. No podemos hacernos expectativas del Dios que creemos que es, si no es Él. Yo tengo que ser vaciado de mí primero, porque sabe que cuando yo tengo mis expectativas y las consolido en mi vida, estoy empezando a domesticar a Dios. O sea, quiero que Él se haga a mi forma de pensar. Quiero que Él se haga a mi forma de entender. Quiero que Él se haga a mi forma de vivir. Y sabe, no puedes domesticar a Dios. No puedes domesticar a Dios. Las expectativas no son malas. No estoy hablando en contra de las expectativas.
Porque las expectativas son una especie de mecanismo humano. Yo digo que las expectativas son, o el que nos creemos estas expectativas, son una pista en nosotros de que en algún momento en nuestra esencia de creación fuimos perfectos. Cuando Dios diseñó al ser humano, lo hizo perfecto. Por eso entonces soñamos y por eso tenemos ideas y creemos que nos merecemos lo mejor, porque en el fondo tenemos un valor incuestionable. Si mereces lo mejor, si eres una persona digna, especial, grandiosa, Dios te diseñó perfecta. Si no fueras esa persona que eres, a Dios no le hubiera importado destruirte con el mundo entero. Cuando fallamos, por el contrario, se hizo hombre por amor a nosotros. O sea, Dios no crea cosas incorrectas o imperfectas o malas, y Dios no daría su vida por algo que no vale la pena. Por eso se entregó por nosotros. Entonces sí valemos, pero claro, estamos sucios de pecado. Y este pecado ha destruido cosas en nosotros al punto que llegamos a hacer cosas malas en el mundo. Y encontramos gente que hace daño, que hace maldades, que se aprovecha a los demás, que explota a los pobres y demás, porque la maldad se ha apoderado de ellos. Pero en el fondo tenemos esa expectativa de que yo quiero que esto pase bien, yo quiero que esto ocurra bien, tengo sueños que me ilusionan a un futuro mejor. Oramos esperando algo bueno. Tenemos expectativas por eso. El problema no es solo que tengamos expectativas, es que ellas se generan solas en nosotros, de manera inconsciente, pero entonces el Señor nos lleva al valle de las expectativas no cumplidas para enseñarnos a controlar las expectativas. Porque se te van a salir solas, porque están intrínsecas en nosotros. Pero cuando vas a este valle, el Señor empieza a trabajar en tus expectativas. Y te dice, ok, primero quiero que me conozcas. No te puedes hacer expectativas de los demás, porque los demás te van a desilusionar. Y si te haces expectativas equivocadas acerca de un Dios que no es el bíblico, te vas a desilusionar. Pero todos nosotros estamos en la búsqueda de conocer a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Venir con humildad todos los días y decir, Señor, corrígeme. Mira, a lo mejor estoy leyendo esto y lo había entendido de una manera y me equivoqué. Dime si estoy bien. Antes de cerrarme en mis propios conocimientos o enseñanzas del pasado, déjame conocerte. Porque si estoy en lo correcto, el venir delante de ti, abrirme para que tú me conozcas y me corrijas, va a afirmar lo que creo. Pero si estoy equivocado, voy a poder cambiar. Necesitamos que nuestras expectativas sean confrontadas. Dios te va a llevar a este valle y va a hacer que tus líderes te fallen, para que tus expectativas no estén puestas en las personas. Dios te va a meter a este valle y va a hacer que la iglesia te desilusione, para que tus expectativas no estén puestas en ellos. Dios te va a llevar a ese valle y va a confrontar lo que creas sobre Él, para que te des cuenta si estás creyendo en el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, o en lo que te han enseñado de Él. Tenemos que conocer a Dios. Esto no es algo nuevo para nosotros. Esto no es algo para la nueva generación. Dios se lo hizo a Abraham. ¿Se acuerda? Le dijo, toma a tu hijo, sacrifícalo. Eso era ir en contra de Dios. Porque Dios no pide sacrificios humanos. Se lo dijo a Abraham y se lo enseñó. Y le dijo, trae a tu hijo y mátalo. Y cuando el otro estaba a punto de obedecer, dijo, no, espérate, no. Tuviste que entrar al valle de las expectativas no cumplidas para que entendieras quién soy yo. Yo no pido sacrificios humanos. Es más, tanto así que mira, allá está el cordero para que hagas el sacrificio. Sí lo vas a hacer el sacrificio, pero no con un ser humano, sino con un cordero. Entonces Abraham conoció a Dios, comenzó a caminar con Él y conoció a Dios.
Hoy necesitamos conocer al verdadero Dios. Iniciar este recorrido de Pentecostés, donde nuestras expectativas sean desilusionadas. Los discípulos estaban ilusionados con que Jesús era el Mesías, iba a destronar a Roma, iba a poner a Israel a gobernar el mundo. Y entonces un día lo clavaron en la cruz y sus expectativas se vinieron al suelo. Porque Jesús no estaba provocando una revolución política, partiendo de lo social o político. Jesús estaba provocando una revolución del alma que transformara incluso la política y la vida en sociedad. Era algo mucho más profundo, más poderoso, más grandioso. Eso es lo que Él estaba haciendo. Hoy quiero invitarle a que usted evalúe, someta a prueba sus expectativas y lo haga en el valle de las expectativas no cumplidas. Dice Efesios capítulo 4, versículo 22. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Entonces no podemos ser como Él, no podemos ser cambiados si no hemos cambiado nuestra forma de pensar y de vivir. No podemos ser llenos del Espíritu si estamos llenos de nosotros mismos.